Acá desde el Estadio Akron, donde estará entrenando el equipo de Chivas aquí en la cancha, en un partido donde tanto Brian Gutiérrez como el caso también de Ángel Sepúlveda se perfilan para ser titulares. Dos de los tres refuerzos que trajo Chivas para este torneo están en condiciones y el técnico Gaby Milito los estará utilizando debido a que el Oso González se encuentra lesionado y Armando La Hormiga González apenas regresando también de un proceso de lesión. Mencionar que sigue teniendo dolores de cabeza la directiva del Guadalajara para poder acomodar futbolistas, sobre todo el caso de Eric Gutiérrez y Alan Pulido, que tienen contrato vigente con la institución. Chivas y Pachuca. La transmisión cambió a última hora, todo estaba definido para el arranque de la Liga MX, pero como si eso no fuera suficiente, la alineación que Gabriel Milito prepara para la jornada 1 del Clausura 2026 tomó a muchos por sorpresa, tanto así que ya hay afición criticando, cuestionando nombres y decisiones antes de que ruede la pelota, y ojo porque no es cualquier debut, es el primer golpe rumbo al título tan esperado, y Milito ya empezó a mandar mensajes. Mientras eso enciende el debate, Chivas también se mueve lejos del ruido. El club refuerza la base, vuelve a apostar por la cantera y la estructura, y deja claro que el proyecto no se sostiene solo con nombres, sino con procesos. Pero no te vayas, porque el mercado rojiblanco no está quieto. En las últimas horas llegaron muy buenas noticias desde los bastidores sobre una negociación que puede elevar todavía más al plantel. El DT del San Diego FC descarta a Irving Lozano, que vuelve al centro de la conversación, y hay detalles que todavía no habían salido a la luz. El Guadalajara recibió una noticia importante al sumar a un socio multimillonario como posible comprador del club. Alineación, transmisión, mercado y decisiones internas. Verde Valle entró en modo definición. No te muevas, que te voy a contar todo esto y mucho más ahora. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. Hoy Chivas sale a la cancha y el ambiente no está liviano. No hay clima de estreno bonito ni de paciencia extendida. El torneo arranca y, desde temprano, el juicio ya está en marcha. El debut es contra Pachuca, un rival que también viene cargando frustraciones del torneo pasado. Dos equipos que necesitan empezar bien porque saben que un mal arranque no se borra fácil. En Guadalajara eso se siente el doble. Y este partido trae ruido desde antes. Uno de los focos está puesto en el otro lado de la cancha. Alan Mozo puede debutar hoy con Pachuca, justamente frente al club donde dejó de ser opción para Gabriel Milito. No hace falta exagerar nada. El simple hecho de verlo enfrente ya genera reacción. La tribuna lo va a notar, el partido lo va a sentir. Pero Chivas no llega quieto a este arranque. El club se movió fuerte en el mercado, y eso elevó la exigencia interna. La llegada de Ángel Sepúlveda, desde Cruz Azul, no fue para completar plantilla. Llegó para competir, para presionar y para disputar el lugar de 9 desde el primer día. Y cuando eso pasa, la conversación se enciende sola. Por eso las posibles alineaciones empezaron a circular y el debate se armó rápido. Porque acá no se discute solo quién juega. Se discute qué lectura deja el primer 11 del Clausura. ¿A quién se le da confianza? ¿Quién arranca esperando y qué mensaje manda Milito en su debut oficial? Lo que hoy se perfila como posible alineación de Chivas es lo siguiente. En la portería estaría Raúl Tala Rangel. La línea defensiva con Richard Ledesma, Diego Campillo, Miguel Tapias y Luis Romo. En el medio campo aparecen Brian González, Brian Gutiérrez y Omar Gobea. Más adelante, Roberto Piojo Alvarado junto a Efraín Álvarez. Y como referencia ofensiva, Armando La Hormiga González. Del lado de Pachuca, el 11 que se maneja tampoco es menor. En el arco, Carlos Moreno. Defensa con Alan Mozo, Sergio Barreto, Eduardo Bauerman y Brian García. En el medio, Elías Montiel y Alan Bautista. Por fuera, Kendi y Osama Idrisi. Y arriba, dos nombres que pesan: Salomón Rondón y N. Valencia. Todo apunta a que ambos equipos van a salir con lo mejor que tienen disponible. Nadie quiere regalar el arranque ni empezar el torneo justificando cosas. Desde Pachuca se reporta que Mozo ha entrenado al parejo y que podría tener minutos hoy mismo. La famosa ley del ex ya está flotando, aunque nadie la quiera mencionar. En la cancha se va a notar si aparece y cómo responde. Del lado rojiblanco también hay miradas internas. Brian Gutiérrez podría vivir su primer partido oficial con la camiseta de Chivas, mientras que La Hormiga González arranca el Clausura con la presión clara de consolidarse como el 9 titular.
El torneo empieza, y los lugares se empiezan a disputar desde ahora. Vamos con la información del partido. Chivas y Pachuca juegan hoy, en el Estadio Akron. El arranque está programado para las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. En cuanto a la transmisión, en México, el partido va en exclusiva por Amazon Prime, y en Estados Unidos se puede ver por Telemundo. Y mientras el foco está puesto en lo que pase hoy en la cancha, afuera del estadio hay otro tema que empezó a hacer más ruido del que muchos esperaban. Porque cuando ese nombre aparece cerca de Chivas, la conversación se sale de control sola. Carlos Slim. En las últimas horas se confirmó que una de sus empresas, Telcel, entra al entorno del Guadalajara a partir de este clausura 2026. Y desde ese momento, la afición se partió en dos. No por lo que se dijo oficialmente, sino por todo lo que no se dijo. Ahí está el punto. Para muchos, escuchar Slim es imaginar escenarios grandes. Dinero fuerte, respaldo pesado, influencia real. Para otros, es desconfianza inmediata. Preguntas, dudas, sospecha. ¿Qué significa de verdad? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué cambia y qué no? Y lo más interesante es que, hasta ahora, no hay respuestas claras. No se han hecho públicos montos. No se habló de plazos. No se explicó el alcance real del acuerdo. Solo se sabe una cosa. Hay una alianza nueva. Hay dinero entrando y hay una marca enorme vinculándose con Chivas en un momento sensible del proyecto. Y eso, quieras o no, mueve el tablero. Porque hay un sector de la afición que siente que esto puede ser el inicio de algo más grande. No hoy, no mañana, pero sí una señal, un acercamiento, un cambio de escenario a mediano plazo. Y hay otro sector que ve esto como un simple patrocinio más, una foto bonita y nada que toque el fondo del problema. Ahí está la grieta. Unos dicen, por fin alguien con peso se acerca al club. Otros responden, si no cambia la toma de decisiones, no sirve. Y en medio queda la pregunta que nadie ha querido responder todavía. ¿Qué significa realmente que Carlos Slim vuelva a aparecer cerca del fútbol, ahora con Chivas? No es un nombre cualquiera, no es una marca menor, y tampoco es un movimiento que pase desapercibido en el contexto actual del Guadalajara, con presión deportiva, debate interno y una afición que ya no se conforma con anuncios sin impacto real. Por eso este tema no se va a apagar rápido, porque no hay una versión única, porque no hay una lectura cerrada, y porque, mientras no se expliquen los alcances, cada quien va a llenar los silencios con su propia interpretación. Y ahora la bomba queda en tu cancha, rojiblanco. ¿Tú cómo lo lees? ¿Esto es solo un patrocinio más? ¿O el primer paso de algo que todavía no se quiere decir en voz alta? Déjalo en los comentarios. Quiero leer de qué lado estás. Antes de entrar en lo que se está moviendo en las últimas horas del mercado de fichajes. Aguanta esta bomba. Y luego dime si de verdad se puede hacer como que no está pasando nada. Porque lo de Alan Pulido no es un detalle menor, no es un chisme suelto y tampoco es algo nuevo. Esto viene arrastrándose desde hace rato, y hoy volvió a explotar en el peor momento. En las últimas horas se empezó a mover fuerte que Pulido fue visto de fiesta a pocas horas del debut. Y ojo, no va por el lugar, no va por la noche ni por el antro. Va por el momento. Por el mensaje que manda justo cuando el equipo está por arrancar el torneo. Y en Verde Valle eso cayó pesado. Porque Pulido ya no entra en planes. Eso está claro. Lo que molesta es que, aún así, el ruido no para. No hay señales de querer destrabar la situación, no hay prisa, no hay urgencia. Y cuando eso pasa, el desgaste se empieza a sentir por todos lados. Y hablando como se habla entre rojiblancos, sin rodeos. Esto no empezó ayer. Pulido arrancó el torneo pasado como titular. Tuvo respaldo, tuvo minutos, tuvo confianza. Pero el nivel bajó, el compromiso empezó a ponerse en duda y las historias fuera de la cancha volvieron a aparecer. Milito aguantó lo que pudo, hasta que ya no. Al cierre de la apertura, algo se rompió. Y cuando se rompe, no se arregla fácil. Ahora, con el clausura arrancando, el tema vuelve a escena. Y vuelve justo cuando menos falta hacía. Lo más delicado no es solo la imagen de fiesta. Es que, mientras el club intenta acomodar piezas, la salida no camina, no fluye, no avanza.
Y eso obliga a la directiva a empezar a tocar puertas, a escuchar opciones, a ver quién anda buscando un delantero mexicano que no ocupe plaza de extranjero. Nada cerrado, nada definido, pero el mercado empieza a moverse alrededor del caso. Y cuando ese camino no se destraba, aparece el escenario que nadie quiere mencionar en voz alta. No como decisión tomada, no como anuncio oficial, pero sí como posibilidad que empieza a rondar cuando el desgaste ya es demasiado. Por eso este tema pega tan fuerte en la afición. Porque Pulido no es cualquier nombre. Porque fue campeón de goleo. Porque fue parte de una etapa que muchos recuerdan con orgullo. Y porque ver ese contraste, ídolo de ayer, problema de hoy, cala más de la cuenta. Pero el fútbol no vive de recuerdos. Vive de decisiones. Y esta historia, hoy por hoy, no está cerrada. Esto todavía va a dar de qué hablar. Esto todavía va a mover cosas. Y conecta directo con lo que ya se está abriendo en el mercado. Y justo por ahí entra la siguiente noticia. Y después de todo lo que se tensó con Pulido, después de un desgaste que ya se siente pesado en el ambiente, el mercado, de repente, abrió una puerta que nadie tenía marcada en el calendario. Porque el fútbol es así. Cuando parece que todo va a cerrarse, aparece una oportunidad que te obliga a frenar, mirar y pensar dos veces. En las últimas horas, dentro del entorno de Chivas, empezó a circular una lectura distinta. Ya no solo de salidas, ya no solo de limpiar el plantel, de aprovechar un momento, de esos que no se presentan seguido y que, cuando pasan, o los tomas, o los ves pasar. Desde Estados Unidos llegó una señal fuerte, no un comentario de pasillo, no una filtración rara, una decisión directa. En el San Diego FC, su director deportivo, Tyler Hibbs, dejó claro públicamente que un atacante mexicano no entra en planes para la próxima temporada. Un jugador importante, con contrato largo, con nombre pesado, y aún así, fuera del proyecto. Eso, en mercado, es una luz verde enorme. Porque cuando un club te marca así, el jugador queda en el aire. Empieza a escuchar, empieza a pensar, empieza a buscar escenario. Y ahí es donde los equipos que están atentos ganan ventaja. Ese nombre es Irving Lozano. Y acá hay que decir algo como torcedor, sin rodeos. Esta no es una oportunidad común. El Chucky no aparece en el mercado mexicano todos los días. No aparece con esta edad, con este recorrido y con este contexto. Selección, Europa, experiencia grande, impacto inmediato. Un perfil que Chivas no suele tener disponible así, tan de frente. Durante meses se habló de él como una idea lejana, como algo bonito para imaginar. Pero ahora el escenario es otro. Hoy el jugador necesita resolver su futuro. Y Chivas, justo ahora, está en un punto donde puede sentarse a escuchar sin urgencia, pero con ambición. Además, hay un detalle que dentro del club conocen bien. El vínculo con Nike, la marca que vestirá al Guadalajara a partir de la temporada 2026-2027. Ese puente existe. No garantiza nada, pero acerca conversaciones. Y en este tipo de operaciones, eso pesa más de lo que parece. Claro que el tema económico es grande. Claro que los números son altos. Pero el mercado no se mueve solo con salarios escritos en papel. Se mueve con contextos, con necesidades y con soluciones creativas cuando ambas partes quieren avanzar. Y hoy, ese escenario está vivo. Por eso en Verde Valle el tema empezó a generar ilusión interna. No de anuncio inmediato, no de promesa vacía. De entender que, si hay un momento para sentarse a ver posibilidades grandes, es este. Porque el plantel parecía cerrado. Ya nos estará contando León Lecanda algunas pistas sobre quién podría ser ese futbolista o de qué posición al menos se estaría tratando ese refuerzo. Hablaremos también de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Atención porque el Guti Pulido no entran en planes, pero ojo, están registrados ante la liga para encarar este torneo. Entenderemos, veremos, analizaremos qué significa ese registro. Vamos contigo, Jesús Bernal, para que nos cuentes las últimas novedades del Chiverío que debuta enfrentando a los Tuzos. Adelante, Jesús.
Gracias, Adal. Saludos. Hoy estaremos platicando del equipo de las Chivas en el cierre de preparación para enfrentar a la escuadra de Pachuca y el posible 11 que estará enfrentando a la escuadra de los Tuzos. Quédense que más adelante estaremos hablando de esto y mucho más. Vamos con información de las Chivas Rayadas de Guadalajara que van a debutar ante los Tuzos del Pachuca en este clausura 2026. Llama la atención que aparecen registrados Alan Pulido y Eric Gutiérrez, quienes no entran en los planes del técnico Milito, y desde hace tiempo el rebaño les está buscando acomodo. Vamos contigo, Jesús Bernal, para que nos cuentes novedades del Chiverío. Adelante. Gracias, Adal. Saludos de nueva cuenta para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. Acá desde el Estadio Akron, donde más tarde estará entrenando el equipo de Chivas aquí en la cancha, donde debutarán mañana ante el equipo de Pachuca en un partido donde tanto Brian Gutiérrez como el caso también de Ángel Sepúlveda se perfilan para ser titulares. 2 de los 3 refuerzos que trajo Chivas para este torneo están en condiciones y el técnico Gaby Milito los estará utilizando debido a que el Oso González se encuentra lesionado y Armando La Hormiga González apenas regresando también de un proceso de lesión. Mencionar que sigue teniendo dolores de cabeza la directiva del Guadalajara para poder acomodar futbolistas, sobre todo el caso de Eric Gutiérrez y Alan Pulido, que tienen contrato vigente con la institución, que no entran en planes y que hasta este momento no tienen equipo. Más allá de que por el Guti ha habido algún acercamiento por parte de Pachuca. Con respecto a Pulido, no hay absolutamente nada. A pesar de esto, Chivas los registró para el próximo torneo, aunque esto no significa que los han perdonado, que se van a quedar, no. Siguen transferibles, no entran en planes, por puro protocolo aparecen en la lista de registros ante la Liga MX y una vez que sean acomodados en otros equipos desaparecerán de ahí. Como te comentaba al principio, hoy cierra preparación Chivas acá, aunque no se esperan grandes sorpresas tampoco en el equipo tapatío. La realidad es que Gaby Milito sostendrá esa base de jugadores que utilizó durante la pretemporada, sobre todo ante Irapuato y contra el equipo del Atlas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Estamos pendientes. Fuerte abrazo de regreso. Yo pensaría, esta no es información, esta es opinión, yo pensaría que el tema del Guti es mucho más sencillo por la muy buena relación que existe entre la directiva de Guadalajara y la directiva del Pachuca, como para que se llegue a un acuerdo, y quizás donde está trabado un poco es el porcentaje del sueldo que va a absorber una y otra parte. En el caso de Pulido, ahí sí sé que ha no hay repatriado interés. Pachuca, ¿no? ¿Cómo? Ha repatriado Pachuca jugadores que han pasado por Chivas. Sí. Y en teoría esa es la vía, pero todavía no se ha destrabado el asunto. Quiero pensar, repito, esa es opinión, no es información, que se están poniendo de acuerdo en un tema del porcentaje del salario. El caso de Pulido es mucho más complejo porque por él, si no han preguntado, porque nadie. Gana mucho, ¿no? Sí, los dos. Entonces, al final, tendría él que pensar en bajarse el sueldo, saber qué es lo que se espera de su carrera. A ver, te pregunto como futbolista. ¿Sí? Tú tienes un contrato por X tiempo. ¿Cuántos años tiene Pulido? 34. 34, sí. ok. Tú tienes un contrato por X tiempo y no ha acabado ese plazo. Y de repente llega el equipo, y eso pasa siempre en el fútbol, y sabes que ya no entras en planes. Desde el punto de vista del futbolista, ¿qué haces? ¿Te mantienes firme porque tengo contrato y aunque no juegue yo vengo todos los días a entrenar y me pagas? ¿O me bajo el sueldo y me voy a otro club? Pero aquí tiene que ver el tema de la edad. Exacto. Si Desi, ¿cuántos tiene? Si la pones de 22, exacto, o si la pones de 34, 35. Bueno, tú dices, pero lo entre que más grande, es que menos flexible. Lo que voy a decir no está bien ni está mal. Ojo, a ver. No está bien ni está mal. Es de acuerdo a lo que tú estás buscando. Si tú quieres seguir jugando, yo me bajaría el sueldo y que me acomode otro equipo. Es mi ocaso de la carrera y quiero seguir tocando el balón, viviendo el vestidor, los viajes, la fama que te da el fútbol, porque eso es parte de mi esencia, ¿no? Me bajo el sueldo y me acomodo. Pero 2, ¿qué tal si dice, ya estoy harto de toda esa circunstancia? A mí me cumples porque tú dijiste una cosa y me prometiste una cosa y no se dieron los resultados como hayan sido. Y yo me quedo independientemente de lo que pase. ¿Sabes qué está esperando Pulido? Que se lesione Álvarez, Alvarado, La Hormiga, Sepúlveda. Está registrado y de pronto, pues haz uso de Pulido. Ahí está trabajando doble el solito. Digo algo y esa es información, ni así. Pero yo voy a este escenario todavía. Está registrado. Yo voy a este escenario todavía, porque tú dices, bueno, si ya soy un jugador mayor, en el ocaso de mi carrera, pues probablemente que me bajen el sueldo para poder jugar en otro lado. No, pero es que ese es el problema con Pulido. Si nadie pregunta,
Entonces Pulido dice, como nadie pregunta, pues para mí que me respeten el contrato y que me paguen. Porque es mi último gran sueldo, ¿no? Pues o mi último gran claro, contrato. Bueno, es mi último si ya gran no preguntaron sueldo. por él, entonces ¿cuánto le queda del sueldo? No, por Pulido no ha preguntado. Por eso, ¿cuánto le queda de contrato? ¿Un año? Un año. Ya, se acabó la carrera de Pulido. Por eso, ¿Se acabó? pero eso es. Pero gratis, sin hacer nada. Pero no sin necesariamente, Desi, porque puede cumplir el año nada más yendo ¿Quién a más va? presentarse al trabajo y Claro. cobrando la quincena y después en un año cuando finalice su contrato se va libre y se arregla un equipo en Estados Unidos con un sueldo muchísimo menor. O a lo mejor hasta un equipo de la segunda En división de Centroamérica. Estados o- Unidos. Bueno, ya contestaste. El dinero te mueve. Pero no es Es que Johnny le dio al punto Es que que creo no es el fácil. dinero, es saber que no hay oportunidades, no hay puertas abiertas. edad. Y por la edad. Y entonces, por lo mismo, aquí ya tengo seguro un buen sueldo. Que me respeten el último año de contrato. Probablemente acabando ese año, Pulido diga, me retiro, o probablemente vaya a una liga de mucho menor. Pero está el otro lado, del lado de la directiva, de lo que dice Desi. Oye, pues por ti te pagamos una lana, te hemos apoyado, te hemos aguantado. Pues tú también corresponde a la situación donde ya no te entras en planes, pues déjanos Pero ¿qué acomodarte tal en si otro lado Pulido bajando el dice, sueldo. Sí, pero yo he sentido, sí, te agradezco todo eso que estás diciendo, pero yo he sentido que al final de cuentas no me has dado la oportunidad como pienso que Sí me se le dio, Dios. Pero ¿Quién empezó siendo el uno? Como me la tendrías que dar. El uno, el torneo anterior, ¿quién empezó siendo? Pero- Pulido, por encima del Chícharo y por encima de la hormiga, ¿eh? 4 o 5 partidos. 4 o 5 partidos. Pero también si no respondes, Bueno, pero estábamos hablando hace rato de Maxima, que en 2 partidos no funcionó y entonces dijo el técnico, no, pues chao. Lo mismo es acá. es que él mismo tiene que pensar en eso. No puede pensar que no le han dado lo que él ha pedido cuando también tienes que dar tú algo, ¿no? A Por cambio. eso, pero si él lo siente así. Rendimiento. Yo esperaba que tú me dieras. entonces está montando su más. macho. Bueno, lo que sea. Pues sí. Pero él dice, Por aquí eso tengo digo yo, sueldo, la sueldo gestión seguro. deportiva no es tan fácil. Muchas veces emitimos juicios y demás. No es tan fácil la gestión deportiva, Claro, ¿no? por supuesto. Al que le sobra el dinero y en serio es a Don Vegas. ¿Qué te mandó de regalo de Navidad, Don Vegas, Johnny? Nada. Nada, qué raro. A lo mejor se quedó sin. Vamos y venimos con Don Vegas. Trae lana, ¿eh? Trae mucha lana, Don Vegas. ¿En serio? Don Vegas, yo espero, de verdad espero que Don Vegas tenga la categoría para agradecer a Adriana Maldonado que le dio esa tremenda idea y que gracias a Adri, hombre, ha hecho caja Don Vegas. Don Vegas, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, le agradezco mucho a Adriana Maldonado, fantástica periodista, la verdad, soy muy fan de su trabajo y de ella. Le agradezco haber aumentado $26 de los 2,000 que Don Vegas ya había apostado. Damas y caballeros, el 2026 ha arrancado con el Bank. Fíjate cómo brilla el círculo de la verdad de Don Vegas. ¿Cómo brilla? Nunca habíamos estado en un bank como el de esta ocasión. Y como la producción quiso que mantuviéramos el bank, yo soy un hombre disciplinado y voy a acatar la regla de este año de mantener el bank está donde esté. Deseo un feliz año al conductor del día de hoy, mi gran amigo Adalberto Franco. Lo a quiero mucho, Desiree, Don Vegas. una profesional de pies a cabeza, una leyenda del fútbol mexicano, aún mejor analista, mejor persona, dicen, no tengo el gusto de haber tratado con ella todavía. Y es 2026. Así es que... Y mientras afuera se habla de mercado, de nombres grandes y de oportunidades que ilusionan, adentro, en la cancha, Chivas sigue construyendo algo que no se compra de un día para otro. Porque en medio de todo este ruido, Alan Mozo volvió a poner el foco en una historia que conecta pasado, presente y futuro del rebaño. Mozo, hoy ya del lado de Pachuca, habló de Armando la Hormiga González y soltó un detalle que no pasó desapercibido. Dijo que Javier Chicharito Hernández fue una guía importante para él. No en goles, no en festejos, en disciplina, en hábitos, en entender qué significa competir todos los días en un club como Chivas. Y eso pesa, porque Chicharito es un nombre que divide. Ídolo para muchos, herida abierta para otros. Pero su huella quedó. Y quedó justo en un jugador que hoy representa lo que Chivas quiere sostener. Crecimiento desde adentro, trabajo silencioso y hambre real. La hormiga viene de ser campeón de goleo. Ya no es promesa. Ya no es sorpresa. Arranca este clausura con presión, con expectativa y con la responsabilidad de confirmar que lo suyo no fue casualidad. Y que,
Más allá de quien llegue o no por el mercado, él puede cargar con el ataque del equipo. Mozo lo dijo claro, incluso con tono de broma. Ojalá no nos haga goles. Pero detrás de la risa hay respeto, porque sabe que hoy la hormiga ya no es un juvenil más. Es un delantero que incomoda, que se mueve bien y que entiende dónde está parado. Y esta historia también es Chivas, porque mientras se discuten fichajes, millones y escenarios grandes, el club sigue necesitando jugadores que crezcan sin perder el piso, que sepan lo que pesa la camiseta y que entiendan que acá nada se regala. El Clausura arranca con ese equilibrio raro, entre ilusión y exigencia, entre mercado y proceso, entre nombres grandes y cantera. Y ahora la pregunta final es para ti, rojiblanco. ¿Qué te ilusiona más hoy? ¿Un refuerzo de impacto que cambie el ruido de golpe? ¿O ver a jugadores como la hormiga consolidarse y hacerse dueños del equipo? Déjalo en los comentarios. Quiero leer cómo lo ves tú.